A mí me parece interesante justamente rescatar esta historia relacionada con el McLambo, como se le conoció, McLaren Lamborghini, porque tiene ese atractivo también, ¿no? Que tal vez poca gente conoce o relaciona, ¿no? De hecho, si vos buscás fotos del McLambo aparecen un montón, de las pruebas que hizo Senna y demás, pero la trascendencia de lo que hubiese pasado es con lo que pasó después, ¿no? Una vez que Senna deja a McLaren, se va a Williams y a los pocos meses, ¿no?, pierde la vida en Imola. Honda motoriza los sueños de los argentinos ofreciendo productos de calidad que excedan las expectativas de cada cliente a través de sus 3 unidades de negocio: automóviles, motocicletas y productos de fuerza y marina. Cuando vos me dijiste el tema de lo de BMW vinculado con Lamborghini, inmediatamente se me vino en la cabeza algo relacionado con la Fórmula 1. Y yo te decía el tema de que podría ser un capítulo de esta serie que hace Marvel, que es What If, que significa qué pasaría si, en este caso qué hubiese pasado si. Y esto está directamente relacionado con algo que pasó a principios de la década del 90, después que McLaren termina su relación con Honda. El equipo británico comienza la temporada 93 corriendo con Ford Cosworth, que era el único motorista que tenía disponible con un V8. Y bueno, Ayrton Senna en esa temporada logró algunas victorias memorables. La que más recuerdan es la del Gran Premio de Europa en Donington, con esa primera vuelta magistral bajo la lluvia. Obviamente lo que quería hacer Ron Dennis, que era el propietario o el principal, el jefe de McLaren, era tratar de retenerlo a Senna. Y bueno, dentro de esas posibilidades que se barajaban para 1994 estaba el tema de probar un motor Lamborghini. Y entonces se decidió justamente poner un V12, ¿no? Poner un V12 arriba de un McLaren MP4/8 modificado para este motor. Este motor tenía 740 caballos, apenas unos 20 menos que el Renault V10, que era el que dominaba la Fórmula 1 con Williams. Bueno, y en esos años, en esos meses del 93, lo que hizo McLaren fue justamente probar ese auto, prácticamente en secreto, era poco lo que se sabía de este ensayo. Senna lo probó en Estoril y fue un segundo más rápido de lo que había sido con el McLaren Ford en ese circuito. También lo probó Mika Häkkinen en Silverstone y fue un segundo y medio más rápido que el Ford, ¿no? Entonces estaba todo como que indicaba que posiblemente hubiese una vinculación entre McLaren y Lamborghini, pero Dennis no estaba del todo convencido. ¿Por qué no estaba del todo convencido? Por algo que después nos dimos cuenta en el 94, que es la asociación entre McLaren y Peugeot, que duró lo que un suspiro. O sea, fue que era uno de los grandes errores de Ron Dennis. El león metió la cola. El león metió la cola, que estaba desarrollando un motor que había sido utilizado en el Campeonato Mundial de Sport Prototipo, y bueno, lo querían justamente usar en la Fórmula 1, y ahí estaban entre bambalinas, ¿no?, Dennis tejiendo esa relación con Peugeot, que finalmente se firma y se corre, ¿no? Y el tema era que tanto Senna como Häkkinen estaban recontra entusiasmados con el motor. Si bien el motor había tenido algunas fallas de confiabilidad, de hecho en la prueba esa de Silverstone con Häkkinen había explotado, bueno... Pero lo quiero porque es rápido. Pero que explota. ¿Cómo explota? Decían. Pero mirá cómo explotan. Entonces decían, bueno, si trabajamos un poquito, vamos a tener un supermotor, vamos a estar peleando en la punta, ¿no? Y el guachín de Dennis, como ya tenía ahí ¿El cómo? El guachín. El guachín. Sí, le decían el guachín. Ahí en Walking le decían el guachín. Sí, en Walking, porque era watching, de Walking. Exactamente. Le dice a los mecánicos, dice, mira, vamos a ponerle en los ensayos tanque lleno, pero no le digamos nada que tiene el tanque lleno, ¿para qué? Para que el motor se arrastre. Bueno, en definitiva no se arrastraba, iban rápido, ¿no? Bueno, y después, bueno, se da obviamente a conocer que la decisión de Dennis era en realidad tratar de coquetear con Lamborghini para conformarlo a Ayrton Senna, que Ayrton Senna obviamente no estaba pasando por un buen momento porque sabía que no tenía un auto competitivo, y finalmente cierra con Peugeot, McLaren, y es ahí cuando Ayrton Senna decide irse a Williams, ¿no? Qué bien que hizo, te iba a decir, la pucha.
No, por eso te digo el tema de qué hubiese pasado si O sea, Lamborghini le hubiera salvado la vida a Ayrton. Posiblemente. Salvo que hubiera explotado el motor, que también era probable. Que también era probable, pero bueno, eso son cosas que pasan, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante justamente rescatar esta historia relacionada con el McLambo, como se le conoció, McLaren Lamborghini, porque tiene ese atractivo también, ¿no? Que tal vez poca gente conoce o relaciona, ¿no? De hecho, si vos buscás fotos del McLambo aparecen un montón, de las pruebas que hizo Senna y demás, pero la trascendencia de lo que hubiese pasado es con lo que pasó después, ¿no? Una vez que Senna deja a McLaren, se va a Williams y a los pocos meses, ¿no?, pierde la vida en Imola. Una de las tantas historias, ¿no?, que tiene la Fórmula 1, en este caso relacionando una marca de lujo, con autos de lujo como es Lamborghini, con un equipo emblemático, y también esas decisiones, ¿no?, que se tejían tras bambalinas para seguramente Dennis habrá pensado que era lo mejor para McLaren el hecho de tener un constructor como Peugeot, ¿no?, que venía de sus éxitos en carreras de endurance. Yo me acuerdo que en esa época siempre se mencionaba que el Peugeot era el motor más potente de la Fórmula 1 y que el problema era el McLaren, sí, no que era el motor. Se habló bastante. Después Peugeot, ¿qué derivó? ¿En Prost? Después se fue a Prost, sí. La relación con McLaren duró solamente un año, fue durante 1994, después en el 95 empieza la asociación con Mercedes, que Mercedes, digamos, que vuelve a la competición después de muchísimo tiempo, a la Fórmula 1 básicamente, porque en Alemania por supuesto competía, y ahí es cuando comienza, digamos, esa flecha de plata de McLaren, y comienzan los éxitos de McLaren, y bueno, después ya el equipo Mercedes como estructura propia, ¿no? Sí. Muy interesante la historia, la verdad, porque hay de esos debe haber un montón que han quedado en el camino. Sí, tenemos un V8 de Berta que quedó en el camino. Tal cual. Bueno, tenemos el Fórmula 1 de Berta que quedó en el camino. Así ¿no? que Un vehículo que originalmente había sido concebido para la Fórmula 5000, que vendría a ser lo que es el IndyCar de los Estados Unidos. Había corrido el Nene García Veiga y también lo corrió Rick Mears, ese Fórmula 5000 creado por Oreste Berta, y a partir de ese auto, en la década del 70, a inicios del 70, justamente Oreste Berta hace un auto para anotarse en la Fórmula 1, ¿no? Y en definitiva quedó en la nada, ¿no? Pero la Argentina tuvo su auto de Fórmula 1. Se anotó, de hecho, para correr un Gran Premio de Argentina, no lo disputó, pero eso no quita que no haya estado la intención de competir. Muy interesante, Diego. Me parece que estamos abriendo de nuevo los legendarios y míticos Durruti Files. Así es. Y si les gustan este tipo de temas, nos pueden dejar en el chat, en los comentarios, de qué otras cosas les gustaría hablar de la Fórmula 1 de años atrás, ¿no? ¿Es cierto que? Es cierto que, y ahí nos metemos nosotros con. Y ahí nos metemos nosotros.